Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Espero que esta charla sea de mucho beneficio para ambos. Bien, empecemos con el éxito de las vacunas. Ustedes, centro especializados en esto, creo que nos queda claro a todos el éxito de las vacunas. Gracias a las vacunas se erradicó una enfermedad humana. Y además hay otros casos donde enfermedades como polio, sarampión, cobraban muchas vidas hasta el final de la vacunación. Disminuyeron los casos como cuentan en estos gráficos. El tiempo de desarrollo de una vacuna, sabemos que el promedio tarda 15 años, pero la pandemia, el COVID, vimos un milagro, porque justamente se aceleraron diferentes etapas del proceso que tomaban años, de 2 a 4 años, de 1 a 2 años, más de 6 años de tiempo. Todo fue aproximadamente de 1 año y medio. Entonces, en esta presentación lo que yo quiero hacer es énfasis en el diseño, porque este diseño dice, si ven esta diapositiva, dice años. Realmente aquí puede ser 1 año, 2 años, 15 años. Sabemos que hay enfermedades que siguen siendo un problema de salud pública que no tienen vacuna. Entonces aquí puede ser una cuestión de más de 15 años, pero todo esto se puede acelerar justamente con las estrategias en el diseño de vacunas. El iniciado diseño de vacunas se enfocaba en aislar al patógeno. La tecnología convencional trataba de cultivar al patógeno, ya sea una bacteria, un parásito, trataba a lo mejor de identificar el virus que estaba pasando en la enfermedad. Luego apareció la tecnología reversa, que era estudiar el genoma, y a partir del genoma poder encontrar candidatos vacunales basados principalmente en proteínas. Que actualmente podemos decir que vivimos en la era de la vacunología estructural, es encontrar candidatos vacunales no solamente basados en el cultivo, no solamente basados en el genoma, sino también en la estructura de las proteínas, conocer cuál es la estructura de ese posible candidato vacunal. Y muchas veces esta información que diferentes grupos de investigación llegan a encontrar sirve para que las personas que se encargan del diseño de vacunas, los informáticos también llamados, puedan hacer un diseño racional y encontrar ese patrón. Entonces, ¿qué es la informática? Ustedes saben muy bien, pero bueno, es la interfaz entre la informática y la inmunología experimental. Representa el uso de métodos y recursos computacionales para entender la información inmunológica. Pero quizás estamos acostumbrados a que informática es nada más sinónimo del diseño de vacunas. No es así. Claro que sí, una de las principales aplicaciones destacadas es el diseño de vacunas, pero también está el modelado del sistema inmune mediante inmunología de sistemas. No sé si han tenido la experiencia de poder hacer un poco de tecnología de sistemas para con redes. Por ejemplo, entender qué pasa si yo doy un cierto estímulo, cómo puede afectar a toda una red que involucra o puede terminar en diabetes. ¿Qué pasa si yo doy cierto estímulo? Se estimula más los principios PS4, PS8, de memoria. Entonces, esto también es parte de la informática. Pero bueno, el tema de interés de hoy es el diseño de vacunas. Entonces, aquí vemos un esquema general de informática en el diseño de vacunas contra enfermedades infecciosas. Pero aquí, más que mostrarles esta gráfica que tal vez algunos de ustedes ya han visto y parece que fuese, como decían, un patrón en que todo sigue, ¿no? Como amiguitas que aplican, le dan clic y ya. Quiero hacer ciertas críticas, porque aquí hay programas como los que se encargan de predecir la toxicidad, la alergenicidad, que son programas que realmente tienen una validez experimental muy fuerte. Entonces, no digo que estén mal usados, pero creo que están mal usados para filtrar el epítopos y decir, este es un buen epítopo para una vacuna o no. Entonces, todo parte del hecho de que tienes una información de secuencias, en formato FASTA, por ejemplo, información de secuencias, y luego estas secuencias, que pueden ser algunas proteínas de interés, o todo el patógeno, entran a los programas que van a predecir epítopos T y epítopos B. Y posteriormente uno hace un proceso de filtrado para decir, de los 1000 tantos epítopos que tengo, me voy a quedar con estos 50. Pero ¿cuáles son esos criterios que uno usa? Esa es la parte importante de la ciencia crítica, porque muchos artículos actualmente
tranquilamente hacen todo este flujo, publican, ¿no? Y se queda todo en algo informático que no llega a una validación experimental. Y realmente son muy pocos los grupos que hacen la validación experimental. Y entonces es muy sencillo hacer todo este flujo y publicar, pero a ver, hace todo este flujo, produce los candidatos vacunales y valídalos. A ver qué tanto éxito tiene tu programa, tu pipeline, flujo de trabajo para eso. Entonces, esa es la crítica que quiero hacer, porque hay programas que sí son buenos, como lo he dicho, programas que tienen algo que le llamamos benchmark, o simplemente hicieron una comparación de la predicción con la parte experimental, compararon entre diferentes predictores y llegaron a que ese programa básicamente tiene una probabilidad del 90% para arriba de decir que sí es un potente, que va a ser una de las cosas que sí nos va a servir. Eso es por una parte. Y por otra parte, muchos de estos artículos tienen la idea de que vamos a producir la vacuna, vamos a producir el candidato tópico, una proteína genérica que no existe en la naturaleza y no sé si se han intentado para ustedes sí, con la producción y purificación de una proteína. Esa parte es, yo diría, mi experiencia, más que la biología molecular, la parte de la purificación de proteínas ha sido el cuello de botella, al menos en mi trayectoria. Entonces, producir una proteína y purificar una proteína que no existe en la naturaleza y está construido básicamente como un Frankenstein, realmente para mí termina siendo un cuello de botella en este enfoque. Entonces, frente a eso, lo que se propone es hacer a lo mejor vacunas de ácidos nucleicos. En el día no tengas problemas con la proteína y ya te entregas en la secuencia que codifica y la célula se va a encargar de expresar eso. Ahora, la otra pregunta es, dentro de la célula, ¿se llegará a producir la proteína de manera correcta? ¿Se llegará a agregar la proteína de manera correcta? Hay muchos casos de éxito, pero son, digamos, todavía apenas la punta del iceberg. Debemos seguir explorando y ver, pero creo que esa es una estrategia que deberíamos seguir para poder aplicar este enfoque, ¿no? Y no quedarnos obviamente solamente en aplicaciones de la informática. Entonces, un acercamiento a la inducción de la respuesta molecular. Esto es importante para entender o recordar para algunos de cómo es que esto ocurre. ¿Por qué nos centramos en el diseño informático basado en el tipo? Entonces, a nivel molecular, y las vacunas usan dos tipos de respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune celular del lado izquierdo y la respuesta inmune humoral del lado derecho. Del lado derecho están los linfocitos B que reconocen un epito con la superficie de tu patógeno, por ejemplo. Y con eso, posteriormente, se va a producir los anticuerpos. Obviamente hay toda una cascada ahí. Y esto es, digamos, se entiende muy sencillo, pero realmente puede ser muy complejo por dentro. Entonces, epítopos B hay lineales conformacionales. Y básicamente la diferencia es que los lineales están formados por residuos continuos, por ejemplo, el residuo 10, 11, 12, 13, 14, de una proteína del patógeno. Pero el conformacional puede estar formado por el residuo 10, el residuo 20, el residuo 51, ¿no? Que cuando la proteína se pliega y tiene una estructura que una conformación, es que estos residuos se acercan y van a tener contacto con el receptor del linfocitos B. Bueno, entonces, en la naturaleza, solamente el 10% de los linfocitos B son lineales y más del 90% o alrededor del 90% son conformacionales. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que los programas informáticos pueden hacer una buena predicción del epítopos B conformacionales que son los saludantes? La verdad es que hasta la fecha, no. Hay programas que hacen ello, pero que se cumpla la predicción, ¿no? La parte teórica, la parte 5, a la parte experimental. Los casos de éxito son muy pocos o casi nulos. Entonces, epítopos B lineales sí, eso cumple más. Y así como hay epítopos B lineales para B, también hay para D. De hecho, todos los epítopos D son lineales. En este caso, no hablamos de conformacionales. Entonces, del lado izquierdo tenemos a los linfocitos SD8 y en su lado SD4. Epítopos D. Por ejemplo, tenemos un patógeno como, digamos, el SARS-CoV-2 en esta imagen, y alguna de las proteínas de este patógeno es procesada por una célula presentadora antígena, como pueden ver en la parte inferior, abreviado como CPA, y luego una parte de estas proteínas, alguna parte que se va a llamar epitopo, va a ser presentada a través de la molécula HLA, de clase 1 y de clase 2.
Entonces, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué recordamos esto? Porque cuando uno hace la predicción del mito posterior, requiere información a nivel de informática, tanto de la secuencia del marcador de sus proteínas, como de información de contra qué HLA se quiere, digamos, se quiere tomar en cuenta para hacer una respuesta de los linfocitos TCD8 y TCD4. Muchos enfoques, muchos enfoques lo que hacen es decir, vamos a usar los HLAs más frecuentes a nivel de todo el mundo. Es un poco utópico pensar que podemos hacer eso, porque el HLA es complejo. Hay genes que son tan variables, son los más variables dicho dentro de nosotros. Los HLA más frecuentes para la población mexicana van a ser diferentes para la población noruega, van a ser diferentes para la población china. Y cuando se hace este enfoque de usar los más frecuentes para todo el mundo, se puede estar subestimando a Latinoamérica, por ejemplo, en general, porque debo decir que hay poca información sobre HLA comparado a Europa, a Estados Unidos. Entonces, les comento esto porque justamente empleando informática nosotros estamos haciendo unos diseños con las ARCO2, pero empleando solamente los HLAs más frecuentes para mí. Hasta ahorita me había hecho una revisión formal actualizada de lo que estamos haciendo. Esperamos que la actualización se libere hasta finales de este año y se pueda emplear esos HLAs en otros estudios. ¿Qué información tienes de HLA? ¿Qué es un grupo de población? Entiendo que hay pocos estudios. Se ven muestra oriental de las HLAs. Es que se más era designado a los el país que era la época hacer. Sí, de hecho, esta información de HLA no es que grupos de investigación digan, vamos a tomar esta población y vamos a secuenciar esto para dar información a los científicos. No ocurre así, sino que esta información se obtiene de estudios de banco de sangre, porque el HLA tiene una importancia cuando se habla de trasplante de órganos. Entonces, entre un donador y un receptor deben haber HLAs básicamente idénticos o compatibles. Entonces, de esos estudios es que se obtiene información. Entonces, nosotros hicimos una investigación sistemática y evaluamos diferentes artículos y junto con la base de David Freeman, que es una base de uno de forma voluntaria sobre su información de su estudio de HLA, obtuvimos información de las frecuencias y llegamos a tratar de cuáles son los alelos más frecuentes para la población mexicana, pero no hay información en todo el país. Hay información de ciertos estados y hay información a lo mejor de otros estados, pero no con la calidad que necesitamos para descubrirlo, ¿no? O usar pruebas muy desfasadas que no te dan, que pueden dar un error, o llegar a un nivel de resolución que no es suficiente. O sea, no te dicen qué proteína es, no te dicen que esta población tiene o estos individuos tienen este grupo de proteínas, pero nosotros para esto sí necesitamos saber qué proteína es. Entonces, sí, hay estudios, puedo decir que hay mucha información sobre el poco, pero también tenemos información de poblaciones que no tienen esa mezcla, como los lactadores, poblaciones de virus, entre otros. Entonces, hicimos un ponderado de esas frecuencias y tenemos claramente frecuencias que están presentes en todas las poblaciones y otras que solamente aparecen en ciertas poblaciones. Pero con base en esa información más centrada, más enfocada en México, es que estamos haciendo un diseño importante. Y esa información de lejos luego puede servir para hacer por otros que no quieramos hablar. Entonces, esperamos que eso pues, a finales del mes esté publicado. Entonces, les quiero comentar este caso particular de nosotros, todos. Lo que nosotros tenemos aquí es un resumen del diseño experimental, de la estrategia experimental que seguimos para una vacuna contra SARS-CoV-2, empleando este diseño informático. Lo primero que hicimos fue una actualización de la base de datos de HLA de alta resolución para México y la validamos. ¿Cómo la validamos? Tomamos una muestra al azar, lo correcto sería una N de 50 o de 50 kilos y que notificamos. Y eso, digamos que esa N de 50 un poco, pues, estamos realmente hacer esto a nivel de alta resolución. Entonces, la N que tomamos fue realmente una N de fuego. 7 individuos que tengan una ancestría mexicana a nivel de abuelos, es decir, que al menos estos 4 abuelos sean de nacionalidad mexicana. Tomamos un control mexicano
que uno de sus cuatro abuelos no tenía esa ascendencia, sino tenía una ascendencia estadounidense. Y el otro control, que es un latino, en este caso su servidor, que es peruano. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Secuenciamos y vimos si en esa técnica hay Tengo que preguntar. sí, adelante. Para el tema de la parte de Cataluña, hasta está preparado que tengas algo. No tengo nada. Claro, porque salió el protocolo de y todo, los voluntarios fueron tomados al azar y básicamente yo soy así, sí, no soy parte de esa N, que es importante. Entonces, secuenciamos y encontramos en esa N tan pequeña de 7 los alelos que buscamos, obviamente no todos, pero de los 15 alelos HLA, de los 6 alelos HLA de clase 2, clase 2, clase 2, 6, encontramos, ¿no? Encontramos, pero obviamente no encontramos todos. Sin embargo, hicimos esa diferenciación porque encontramos otros alelos, por ejemplo, de la HLA de clase 2, que tenían esos individuos, pero que no estaban dentro de los más perfectos para ellos. Y vimos los empíricos que ya hemos hecho con la matemática, podían unirse de forma suficiente a esos alelos que no estaban en nuestro plan, pero que eran esos voluntarios. Y efectivamente se podían unir iniciando las cosas. Entonces, la idea es que hagamos una vacuna más enfocada en la mexicana, pero eso no quiere decir que no pueda servir para población, para personas, individuos que no tienen esos alelos, incluso que no son de este país. Porque yo, por ejemplo, tenía un alelo que era parte de los más frecuentes. Son alelos que son muy comunes, que están en el precio Europa. Entonces, la vacuna puede servir, pero asegurarnos que la vacuna sirve principalmente para la población. Es una prueba de función. Entonces, bueno, posteriormente hicimos un análisis de secuencia de SARS-CoV-2, hicimos la predicción del fitopus T, y todos quisimos aprender con el fitopus B, excepto tenemos en cuenta los lineales, pero todos los componentes conformacionales, por esta cuestión de que los predictores no son buenos para ello. Luego hicimos una propuesta de vacunas antiepidómicas en el centro, una construcción, y pues actualmente estamos evaluando esto con biofísica computacional, que es básicamente hacer modelado de esa proteína, hacer docking, hacer dinámica, y los efectos conformacionales no son nuestro enfoque, pero sobre la estructura que tengamos de este constructo teórico, planeamos evaluar si aparece un efecto COVID, y decir, nuestro candidato tiene el potencial del efecto COVID para conformacional, es decir, que nuestro candidato tiene el potencial para inducir anticuerpos a través de este efecto conformacional, además de los efectos que ya están contemplados. Posteriormente, como les dije, es producir estos candidatos a través de una plataforma, en este caso una plataforma de vacunas de ácidos nucleicos. Pueden ser vectores virales, pero también proponemos partículas pseudovirales. No usar todos los epitopos, sino no sé cuántos epitopos y desplegarlos sobre la superficie de una plataforma superior. Entonces, también para eso les voy a hablar sobre biotecnología, que es ello. Bueno, posteriormente hacer la evaluación de los compromisos de respuesta inmune y el riesgo. Entonces, esto es un resumen muy general del flujo o el pipeline de estrategia que seguimos. No voy a, obviamente, detallar aquí porque me extendería mucho, pero quiero que vean cómo empezamos trabajando con todo el proteoma. Ahora nosotros vamos a centrarnos nada más en una proteína, como la proteína S, que es la más superficial. Porque yo haría eso, y nada más pensaría en una vacuna que va a producir anticuerpos. Pero si mi enfoque principal es una vacuna que busca la respuesta de linfocitos T, de linfocitos T, tú puedes usar todo el enfoque. Entonces, esa es nuestra propuesta. Partimos de las 36 proteínas que son reconocidas para SARS-CoV-2 y es todo el flujo de trabajo que hemos seguido. Y esta en colaboración con mi mentor David Requena de la Universidad de California y sus estudiantes, bueno, la Cecilia Romaní y Emiliano Banderas también, que estamos con la palabra y pues algunas cosas que puedo resaltar aquí es que si este diseño experimental no va a quedar en un mero ejercicio de informático, sino queremos evaluarlo en ratones, por ejemplo. También hicimos una evaluación de ver si los epítopos se podían unir a esos MHC, esos complejos MHC de ratones. Y con ello hicimos más selecciones. Hicimos otra propuesta también que es la de epítopos anidados, como dice en el cuadro, anidamiento de epítopos. Los epítopos T grandes
incluyan a otros pequeños y hacer utilidad y quedarnos con ellos. No es algo novedoso, ya lo han hecho algunos otros patógenos, pero justamente lo que hemos hecho nosotros es tomar ciertas cosas que están en literatura, proponer algunas nuevas, pero tratar de hacer un pipeline nuevo en los DLs y trabajamos en los y este pipeline no solamente está siendo aplicado para los SARS-CoV-2, también tenemos un trabajo en colaboración con el grupo del doctor Rubén Chacón de Brasil para ser un candidato a la viruela del mono. Yo sé que todos a lo mejor también cuando apareció la viruela del mono nos alarmamos, hicimos nuestra propuesta y bueno, entonces nosotros tampoco nos quedamos atrás, hicimos probar nuestro pipeline y actualmente estamos en este proceso de informática. Pues como ya saben, el virus viruela del mono puede causar diferentes manifestaciones como rash, como podemos ver. La tasa de mortalidad es baja, pero no sabemos si puede haber este virus generar una mutación alta. Entonces es bueno prevenir y tomar en consideración. A lo mejor esta propuesta ahorita no va a llegar a un gran nivel, pero tener el diseño, si se requiere, se puede hacer un intento de evaluar este candidato a la vacuna. Nosotros igual aquí partimos de todo el proteoma, tomando como base la secuencia misma de la cepa SAIR 6 y 16. Y con todo el proteoma son alrededor de 200 proteínas. Obviamente en nuestros pasos del filtro se van quitando proteínas. Proteínas que son muy cortas, proteínas que tienen un poquito que pasan esos esfuerzos de buenos antígenos técnicos. Bueno, entonces estamos trabajando también ahí. También estamos aplicando este pipeline para otro virus que es virus de Ropuche. El virus de Ropuche es un portovirus que es transmitido también por vectores. Entonces hablamos también de un arbovirus y puede causar diferentes manifestaciones muy parecidas a otros arbovirus como fiebre, dolor de cabeza. Este virus no es un problema justamente muy localizado en Sudamérica. No afecta aquí, no llega aquí. Hay ciertos casos en Centroamérica y también para eso estamos trabajando en colaboración. Estamos trabajando en colaboración con la maestra de ciencias Priscila Mamac y el estudiante Álvaro Munayo. Entonces, de hecho, esta propuesta sí es una propuesta novedosa porque básicamente es una enfermedad establecida que como no afecta a otras partes, pues no hay realmente más que 3 propuestas en la literatura, 2 de ellas un ejercicio que hicieron y una tercera un ejercicio informático que quedó ahí. Nosotros, igual usamos todo el proteoma, que son 6 proteínas, solamente 6 proteínas, hicimos la predicción de tipos y actualmente estamos contemplando producir la vacuna a través de vectores virales de virus social y probar modelos animales que están desarrollando en Brasil, que son específicamente para este virus de Ropuche. Y bueno, entonces el pipeline que hemos desarrollado hasta ahora, pues está siendo aplicado en nuestros proyectos. Y también estoy colaborando, de hecho, con un investigador de este posgrado de vacunas, el IPN, que se llama Fernando, para un candidato a vacunas parabólicas. Asimismo, estamos también considerando aplicar este pipeline para la vacuna contra virus de Epstein-Barr. Es un virus que está vinculado con cáncer. Entonces, hasta aquí sí, es lo que quería comentarles con lo que estamos haciendo en informática, pero ahora si tenemos los epítopos, si tenemos el nostrum, ¿qué plataforma se emplea para la producción de los candidatos vacunales basados en estos epítopos? Bueno, en nuestro grupo de investigación usamos plataformas basadas en virus. Ya esto nosotros, como científicos que somos, le damos un pronombre que es biotecnología. Aquí le pueden llamar biotecnología creando virus. Tecnología viral, pero nosotros en ciencias siempre queremos buscar una nueva palabra, un nuevo término que sea sintético para transmitir esa idea. Entonces, ya desde hace un tiempo, la doctora Laura Palomares, que es mi tutora, trata de transmitir este término biotecnología, que básicamente es biotecnología entre adultos. Entonces, esto empleamos en el grupo para desplegar esos anticuerpos o para fabricar vectores finales para la entrega de estas vacunas. Entonces, ¿qué es la biotecnología? Es realmente toda aplicación tecnológica que reduce al virus un componente de origen viral. Hasta ahorita nadie ha acuñado ese término, así que podemos decir que estamos libres para el milenio y posiblemente en el futuro nosotros a través de un artículo podamos establecer ese término. Y bueno,
hacer biotecnología se puede hacer empleando proteínas estructurales ideales para formar, como pueden ver de la izquierda, nanoestructuras, nanotubos, nanosferas. De hecho, tenemos mucha experiencia con nanotubos formados a partir de la proteína que se dice virus. Se pueden ver en esta imagen. Son tubos realmente largos, tienen una gran superficie empleada para el despliegue, en este caso de. También se pueden crear proteínas estructurales, como la retrocastilidad, por ejemplo, el viral, y estamos hablando también de biotecnología, o ciertos elementos del genoma de origen viral, como CIRES, promotores de citogenomics. A todo esto le llamamos biotecnología. Y para esta presentación quiero hablar de estas aplicaciones destacadas. Las partículas pseudovirales que pueden ser empleadas en vacunas, como andamios virales para desplegar, como nanovioladores. Punto número 2, vectores virales para terapia médica, para vacuna, terapia, entre otros. Y usar estos dos al mismo tiempo, una función dual. Entonces, ¿qué es una partícula pseudoviral? Nada más para recordar, es un multímero compuesto, de al menos un tipo de subunidad proteica. Y como podemos ver, está desprovisto de un material genético. Hay una teoría que nos dice cómo es que se forman estas partículas pseudovirales, porque antiguamente los biólogos no creían que se podían formar partículas pseudovirales, porque decían, ¿cómo es posible que no haya un material genético encapsulado que estabilice esa unión? Entonces, hay una teoría que ya está bien demostrada, que es la de nucleación, crecimiento, replacement growth, en el cual, dependiendo de un pH y fuerza iónica específica, se puede formar a partir de un monómero de un dímero que mete la diapositiva, ¿no? Hasta formar una cápsula completa, ¿no? Pero obviamente hay que llegar justamente a un núcleo crítico. A partir de ese núcleo crítico ya está estabilizada esa interacción. Es un pentámero de libros en este ejemplo para esta partícula pseudoviral. Y si ven la flecha de la reacción, ahora sí se va hacia la derecha, es favorable hacia la derecha. Entonces se va a formar una partícula pseudoviral. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es la teoría que explica ello, pero no para todos los virus. Aparentemente se dice que no todos los virus pueden formar partículas pseudovirales. Pero yo creo que es más bien que no se han encontrado todavía las condiciones para que eso sea un virus. Entonces, esta formación de partículas pseudovirales, este autoensamblaje, lo que permite es llegar a una estructura que tiene básicamente una simetría o morfología muy parecida al virus. Y si vamos a las información que tenemos del virus, pues un virus tiene una estructura altamente simétrica, ¿no? Y si están formados por una sola proteína, pueden presentar polivalencia. Entonces, además, no son infecciosos, pues, por eso, por ejemplo, tenemos una vacuna contra el virus de papiloma humano que estaba basada en la partícula pseudoviral y no es infeccioso, es seguro. En lo que estás diciendo entonces, que las diferencias entre los virus es el delta H. O sea, remontándome a la ecuación de virus, por ejemplo, si tienes delta H es igual a delta G, delta S, o sea, ahí tienes un coste importante entrópico. Entonces, estás reduciendo la entropía del sistema. H no lo puedes, perdón, temperatura no lo puedes cambiar porque es un virus. Entonces, la diferencia entre los virus estaría en el nombre que se logra cuando se forma este pentámero que es estable. Esa es la teoría central. Este pentámero que es estable básicamente se estabiliza por las interacciones entre todos al mismo tiempo, con la simetría que llega a tener. Si no tenemos un pentámero, tenemos un tetrámero, va a quedar de un lado faltando algo. Y ahí, obviamente, todo la entropía y todo lo demás. O sea, esto ya está validado. Y si se tiene ese pentámero, de aquí en adelante ya vamos a formar la estructura. Pero si no tienes el pentámero, sí, adelante. ¿Qué tanto afecta la el cambio de la fuerza iónica? O sea, estas partículas las estás ensamblando fuera de las células, ¿no? Tienes las proteínas, supongo que por aparte cada una de ellas, y las pones a diferente pH, a diferente fuerza iónica. Pero recordemos que para que conserven el plegamiento tenemos que tener ciertas fuerzas iónicas que mantengan ese plegamiento. ¿Qué tanto una vez tenemos las fuerzas iónicas que colapsan la estructura y por eso adoptan ciertas
aportaciones. Excelente. Eso es lo que esperaríamos para de una proteína que está fuera de la célula. ¿Qué tanto estás afectando a este modelo hidrofóbico haciendo la más larga demostración de la proteínas? En los flexibles. Vamos por partes. Primero, las partículas celovirales se pueden ensamblar dentro de una célula y algunas de ellas sí se han encontrado condiciones para hacer el autoensamblar in vitro, pero aparentemente no todas. Por ejemplo, en la última actualización que yo tengo para virus asociado, que es uno de los virus más usados en terapia clínica, no se ha encontrado la condición in vitro para poder para generar autoensamblados, los celovirales. Pero estos sí se forman dentro de la célula, tanto en células de insecto como células de mamífero, por ejemplo, C293. Entonces, hay ciertos aspectos que no conocemos del todo. Es por lo que digo, aún no se han encontrado algunas condiciones para que no se hayan asociado, por ejemplo, y otros a ser partículas celovirales. Pero de lo que se sabe es que si haces un ensamblaje in vitro, tú usas cierto pH, usas cierta fuerza iónica y tienes una estructura. Pero si le mueves tantito, que tanto es tantito, puedes obtener otra estructura y así. Entonces, explicarte eso de qué tanto afecta a las interacciones hidrofóbicas, que creo que era tu pregunta, realmente es muy variable. No podría yo generalizar ahí. Ahora se me voy con esa parte del biólogo, depende del virus, ¿no? Porque realmente cada virus es diferente. Hay virus que solamente con dos proteínas o una se pueden formar partículas celovirales. Hay otros que requieren de 3 proteínas de virus para hacer la partícula celoviral. Y justamente si hay parches hidrofóbicos en uno, al estar las 2 proteínas presentes, ya cierran ese parche hidrofóbico, estabilizan la partícula. Entonces sí, es muy variable. No podría yo generalizar. Lo que sí quiero hacer notar aquí es que esta cápsula, este ejemplo, está hecho nada más con una proteína. Y lo curioso aquí, ¿no?, para resaltar es, ok, es solamente una proteína, pero cómo esa proteína tiene esa forma esférica al final, o cómo adopta la estructura. Es que algún monómero tiene que tener cierta estructura, una conformación, y el otro monómero tiene que cambiar un poco de la conformación para dar esa curvatura. ¿Y cómo ocurre esto dentro del ambiente? Realmente no se tiene una explicación, es decir, es como que tú pones cierto pH, ciertas concentraciones de sales, fuerza iónica, ¿qué ocurre? ¿No? Y la explicación más sería, es que en estas condiciones la proteína se encuentra con la otra proteína y no se puede ensamblar, pero la otra proteína no es estable en esa conformación, el otro monómero va a estar oscilando. Y en una de esas oscilaciones va a obtener una conformación que ahora sí va a permitir hacer que se una con la otra. Entonces, eso es lo que sabemos que las proteínas no son líquidas. Tienen, obviamente, su movimiento. Entonces, yo ahí quiero aprovechar esa pregunta porque los virus son maravillosos. A mí me encanta en el sentido de que si ustedes tienen candidatos a vacuna basado en otro tipo de moléculas, no partículas, ¿de dónde creen que esos investigadores que desarrollaron eso se copiaron de los virus? No, siempre invitamos a la naturaleza. Y los virus tienen eso naturalmente. Entonces, la idea es buscar proteínas que puedan autoensamblarse. Los virus no son los únicos. Naturalmente tenemos nanoestructuras del tipo partículas de viral, porferritina, por ejemplo, y otros proteínas. Esta entonces le estás hablando. Esta es teoría, no estoy trabajando con esto. Ahorita voy con un ejemplo de lo que hacemos. Pero hay faltaría revisar lo que pasa en la investigación. Un mal ejemplo es lo que pasa con las proteínas que es un poco embolantes de forma de Eso más desde el punto de vista de la comunidad, porque entendiendo bien esa dinámica se puede crear el tipo de nanomaterial que tú quieras en cuanto a esos building bricks de las proteínas para ensamblarlas a beneficio por la extensión que tú quieras, o no si generan tejidos, ser el reemplazo,
Tenemos que todo eso está ser obligado, pero entendiendo las bases termodinámicas. Sí, pero esa estabilidad que le confiere ya la particularidad que el tipo ya no, porque o sea, sí está claro que implica generar Esas proteínas estos fibras con Parkinson, pero no debería de ser, o sea, porque aparte supongo que tú después las pasas a pH sí, y lavas la construcción y la tienes que pasar a de acuerdo a la aplicación que quieras, tú lo vas a llevar a un pH fisiológico, si es para introducir a un ser humano, por ejemplo, ser vivo. Si quieres usarlo como un nanomaterial para hacer nanocompuestos que no sean aplicados, por ejemplo, para, no sé, dispositivos electrónicos, por ejemplo, y llevas bajo pH. Hay muchas aplicaciones, ¿sí? Pero con respecto a la pregunta, al menos hasta ahora no se sabe que alguna de estos tipos de proteínas sería una conformación aberrante de las nucleoides. Sí, en este caso no, pero quién sabe. Pero en la teoría sabemos que esto se usa para la vacunas, se usa para despliegues. Tenía una pregunta por aquí. Sí, con base en esto, ¿qué tanto lo tomas en cuenta la parte de patrón de glicosilación? Porque bueno, la parte de la glicosilación, entendemos lo que le estaría ayudando a la estructura de la estabilidad, precisamente los cambios de pH. Y la otra es que también, por ejemplo, si recordamos la proteína S, por ejemplo, el SARS-CoV-2, primero no la ponían así solita, pero ya después, con todo el patrón de glicosilación, era normal, ya sería algo totalmente, una receta de maíz, porque prácticamente hay nada más excepciones. ¿Qué tanto aquí esto incluye negociación? Puede ser la glicosilación y para ustedes, si no que les pueda ayudar mucho, precisamente también porque la felicidad se basa mucho más en los patrones de glicosilación también y la secuencia de los pasos. Sí, hablando de partículas pseudovirales, hay partículas pseudovirales que no tienen glicosilación, ya está demostrado como virus asociado. Entonces, la glicosilación no tiene ningún papel ahí. Y hay otras partículas pseudovirales, dependiendo de qué proteína viral estén conformadas, si tienen glicosilaciones. Si hablamos de la respuesta inmune, que es a donde tú vas, claro que hay gliptopito, que si tú los encontraste naturalmente con cierta glicosilación, a lo mejor simple, y luego tu sistema de funciones completa, podría afectar, podría ayudar, o incluso podría perjudicar toda esta variable. Ya hay suficiente evidencia incluso con país. Pues en este caso, no tomamos en cuenta la glicosilación, pero si hablamos de respuesta inmune, por ejemplo, yendo un poco hacia atrás, en la parte de inmunoinformática, yo prefiero también un filtro ahí que no les comenté, es quitar todos los epítopos que tienen glicosidos, para no puede ser que la vacuna sea mucho mejor, puede ser mucho peor, dependiendo del sistema de producción, pero para no tener esa variable que a veces es difícil controlar, yo quité esos epítopos. Y hablando de esto, te digo, hay partículas pseudovirales que tienen, pero no hay sabes que depende de la aplicación. No hay ahorita, digamos, una regla que diga que perjudica o ayuda. Se han visto ambas situaciones. Bien, retroviral también se puede usar muy bien. Tenemos un ejemplo tan sencillo de este virus asociado, que es en el que tenemos experiencia en el grupo de investigación de la doctora Laura. Este virus es un virus sencillo que tiene nada más dos genes replicados. Y cuando se hace un vector viral de este virus, se quitan esos genes y el genoma que es empaquetado es el transgen de interés. En este caso podría ser nuestro candidato a vacuna. Y bajo un promotor fuerte, como por ejemplo el de citomegalovirus para células eucariotas. Entonces, nosotros en el 2023 publicamos este trabajo empleando justamente partículas pseudovirales de virus asociado, en el cual desplegamos epítopos en la superficie, bueno, un solo epítopo que era como una enredadera invisible. Y curiosamente fue un epítopo de linfocitos B, un epítopo B. Este epítopo tiene la capacidad de inducir respuestas muy neutralizantes para ambos virus al mismo tiempo. Para los 4 serotipos de dengue, el único de Zika. Entonces publicamos este trabajo. Aquí lo que yo quiero resaltar es que este epítopo
realmente es un mimótopo. Y este mimótopo proviene de un epítopo B conformacional que está presente en el dímero de la proteína E, como pueden ver en la imagen de la esquina superior derecha. Esas partes moradas que se señalan ahí son la huella de ese epítopo conformacional. Y se sabe que si tú inmunizas con la partícula numérica completa de proteína E, podrías inducir anticuerpos que pueden ser perjudiciales para los infectados con dengue y zika. Es una enfermedad un poco difícil en el sentido de hacer una vacuna, entonces nuestro enfoque fue tratar de aislar el epítopo B conformacional. Pero ¿cómo aíslas un epítopo B conformacional? Es un poco complicado. Entonces, frente a esto, ya había un anticuerpo dedicado a reconocer ese epítopo B conformacional, descubierto por Barbara Spire y colaboradores en el 2016. Entonces, lo que hicimos nosotros fue producir ese anticuerpo monoclonal. Y con ese anticuerpo monoclonal, usando la técnica de phase display, de encontrar secuencias de péptidos que sean reconocidas por este anticuerpo. Y encontramos en ello, entonces, algo que se llama mimodo, que es una secuencia de aminoácidos, es un péptido que mimetiza a un epítopo B, en este caso. Entonces, ese epítopo B, como pueden ver, ahí está la secuencia disponible y acá también es la que desplegamos en estas partículas alovirales. Y con eso utilizamos y tuvimos una respuesta. Ahora quiero contarles un poquito más acerca de esta historia con un segundo proyecto, ¿no? Que es básicamente la misma idea, pero buscar más información. Entonces aquí partimos del hecho de que usamos el sistema de células del Cytomegalovirus para producir estas partículas celularales en azul, que despliegan en el epítopo B y mimótopo en amarillo. Todo el ciclo de producción, purificación, y de hecho aquí les quiero comentar que hacer esto no fue tan sencillo, porque la purificación, la producción y purificación de la cápside silvestre, de la cápside sin mimótopo, teníamos eso muy bien estandarizado. Pero con el solo hecho de ponerle ahora una nueva secuencia ahí, que era pequeña, de hecho era de 12 aminoácidos, y más linkers, otros 12, 24 aminoácidos, ya la purificación, la producción y purificación se ven afectadas. Fue un dolor de cabeza para mí, por eso es que les digo, la parte de producción y purificación, creo que para mí es el cuello de hormiga. Bueno, lo logramos, superamos, obtener una cantidad suficiente para las inmunizaciones. Luego hicimos la caracterización por microscopía electrónica de transmisión, incluso por criomicroscopía, entre otros. Inmunizamos a ratones y evaluamos la respuesta humoral del anticuerpos, porque principalmente era un epítopo B que estábamos desplegando. Aquí pueden ver un poco de los resultados. Con un simple Western blot podemos ver cómo las proteínas, hicimos la inserción genética. Eso no les digo. Desplegamos el mimótopo del péptido, insertando la secuencia del péptido dentro de la secuencia de la proteína del virus ARN asociado. Y este virus está formado por 3 proteínas, PP1, PP2 y PP3. Como pueden ver en este plot, en el carril 3 tienen las bandas de las 3 proteínas en la parte superior, PP1, PP2 y PP3. Y del lado derecho, en el cuarto carril, tenemos a las mismas proteínas, pero ahora que tienen la inserción. Entonces se ve una diferencia de tamaño. Ustedes dirán, no, pero se ve. Abajo, en la parte inferior, tenemos un dot blot empleando un anticuerpo que reconoce ese mimótopo desplegado. Y como pueden ver, en la parte superior, dice nativo, realmente o cápside silvestre sin ninguna inserción, no hay señal. No la reconoce porque ese anticuerpo no debería reconocernos. Nuestro control positivo de Zika sí da señal, y las cápsides modificadas que tienen este mimótopo dan señal en la parte inferior. Entonces, claramente con este dot blot, nada más demostramos que este epítopo estaba siendo desplegado de manera correcta porque está siendo reconocido por el anticuerpo. Comparamos las estructuras por microscopía electrónica y tenemos que las cápsides nativas en la parte inferior, silvestres, y modificadas en la parte inferior, son muy parecidas, realmente es el tamaño que se esperaba. Por microscopía obtuvimos también, quisimos encontrar la estructura de ese mimótopo, ese péptido desplegado, pero como usamos ligas de medicina, se movía tanto que por criomicroscopía no se llegó a resolver la estructura de ese péptido, pero sí se sabe que hay algo desplegado. Y por criomicroscopía pudimos reconstruir este mapa que pueden ver aquí, donde se hace un acercamiento de la estructura, donde estaría desplegado el mimótopo. En una de las 60 opciones en esta cápsula, tiene 60 sitios para ser desplegado.
Sí, no, o sea, ese es un acercamiento de una de las 60 puntos. Sí. Respuesta inmune, ¿no? Luego inmunizamos ratones, tuvimos 2 diseños experimentales. El primero es ratones BAT-C, hembra de 10 a 11 semanas de edad, la vía subcutánea. Y en la tabla inferior pueden ver qué es lo que se administró. Básicamente son, grupo 1 es el grupo que recibió cápsulas modificadas, el grupo 2 también, el grupo 2 más adyuvante, completo de Freud. Y esos son los resultados del lado derecho. Lo que yo quiero resaltar aquí es que el grupo que recibió cápsulas modificadas, comparado al grupo que recibió cápsulas nativas, que es el grupo 3 y el control PBS, pues se ve la diferencia. Es muy bajita, pero lo que esperaríamos nosotros es que todos los anticuerpos que se produjeron ahí sean neutralizantes, que es algo que todavía no hemos llegado a hacer, estamos trabajando en ello. Y esto es lo que pueden ver. Ahora, para el segundo diseño experimental, bueno, estos son los resultados secundarios, pero para el segundo diseño experimental, de igual manera, en este caso, el esquema se evaluó la respuesta de anticuerpos después de 2 dosis, después de 4 dosis. Entonces, de igual manera pueden ver aquí en la tabla inferior qué es lo que se administró. Esta vez multiplicamos la cantidad de antígeno que se administró para ver si obtenemos una mejor respuesta. Y del lado derecho es lo que pueden ver. La respuesta de anticuerpos contra IgG totales contra dengue en la parte superior, contra dengue2, y en la parte inferior anticuerpos IgG totales contra Zika. Y lo que pueden ver claramente es que el primer grupo que se recibió cápsides, las cápsides que tienen el mismo grupo, tienen la mayor respuesta. A los 23 días post-inmunización e incluso a los 116 días post-inmunización. Y esto se ve tanto para dengue como para Zika. Esta respuesta de anticuerpos se ve poca, ¿no? El tipo de anticuerpos se ve poco, pero se espera que justamente todos los anticuerpos que estamos viendo aquí sean neutralizantes, según nuestro enfoque. Y la prueba de neutralización, pues es la que estamos trabajando en ello. Bueno, igual los resultados en números. Y actualmente tengo un estudiante de licenciatura que se llama Roberto Carlos García. Roberto está trabajando para ver si estas cápsides modificadas, además de tener el epítopo desplegado en la superficie, pueden servir como vector viral. Uno esperaría y diría, pues no se debería haber afectada su capacidad como vector viral. Y efectivamente estamos también en ello. Lo que hemos visto es que al usar estas cápsides que empaquetan un gen refractario como el EGFP, se pueden transducir tanto células CHO como células G293. Y ahí tienen los controles nativos con las cápsides modificadas. Esto igual nos falta estandarizar, pero lo que hemos visto es que sí son capaces de traducir. Y a futuro lo que quisiéramos es hacer una vacuna que además de tener los epítopos desplegados, pueda codificar para otro antígeno o a lo mejor el mismo epítopo repetido N veces y sea una vacuna más potente. De este tipo de enfoques ya también hay un intento contra una vacuna contra tuberculosis. Entonces tampoco no es algo que no vaya a tener éxito. Y por último, hablando también de biotecnología, actualmente tengo otra estudiante de licenciatura que es Edith Barra Hernández. Edith está trabajando con los famosos nanotubos del P6 que te estaba comentando. Y como pueden ver en la parte superior, pues tenemos la estructura del rotavirus. Y en azul está la proteína BD6 del rotavirus. Esta proteína BD6 del rotavirus tiene la capacidad de formar nanoestructuras, autoensamblarse como esferas, como pueden ver del lado derecho, o como nanotubos. Y todo esto justamente depende del pH de la fuerza iónica. Uno tiene un pH de 5 a obtener ciertas estructuras. Si uno coloca un pH de 7, por ejemplo, si es menor a 5, si no me equivoco, son nanosferas. Si es entre 5 y 7.7, pueden ser tubos. Si es mayor a 7.7, pueden ser tubos anchos. Es decir, entonces, es lo mismo. La mayor fuerza iónica se ensalza en trímeros. Exacto. ¿No? Entonces, todo depende de las condiciones. Si te pasas de la fuerza iónica, tu nanoestructura que estaba en nanosferas con tubos se va a desensamblar y va a neutrinos. Y básicamente lo que queremos hacer con EDIT es ver si en estos nanotubos podemos desplegar péptidos. Como modelo, como prueba de concepto, estamos usando péptidos de SARS-CoV-2 que pueden ver en esta tabla, que son péptidos ampliamente conocidos, empleados para ver, incluso como controles de respuesta contra SARS-CoV-2. Y lo que está haciendo EDIT es intentar desplegar estos péptidos, ya sea por la inserción de la secuencia del péptido dentro de la proteína BP6 del rotavirus, digamos que sería la estrategia de ingeniería genética, o del lado derecho, empleando
bioconjugación, aprovechando que hay cadenas laterales de los aminoácidos más expuestos en esta nanotubo de BP6 y hacer una conjugación para que una conjugación química, bioconjugación. Sí. Y nada más complementar, no sé si lo puedes decir, de que ya se sabe que los nanotubos son mucho más inmunogénicos que las cápsulas ensambladas de manera esférica, por el artículo de Naruto, ¿no? Entonces tienen mucho más potencial de lo que nosotros pensamos como las clásicas del PNP. Sí, los nanotubos se pueden formar nanotubos de una vida hasta de 15 micros. Ustedes vean la cantidad, esa longitud, cuánta área superficial nos brinda para poder despegar. A lo mejor no solo un vector de interés, 2, 3, y ya quedaría de tarea saber cómo hacer, cómo manejar eso, cómo manejar la estequiometría para que se puedan desplegar, pues, por igual, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, esto es lo que yo les quería presentar. Les agradezco mucho su atención. Quiero pues, agradecer a mi grupo de investigación, el grupo liderado por la doctora Laura Palomares, el doctor Octavio Tornado Ramírez y miembros del laboratorio, así como los colaboradores con los cuales estoy trabajando, he trabajado y han sido mis mentores para poder, pues ahora sí que llegar a esta información que les traigo el día de hoy. Muchas gracias. La verdad es que, además de que es un tema que nosotros nos dedicamos, un tema de máximo interés. Quisiera preguntar, porque mencionabas al inicio el tema del desarrollo de la vacuna para SARS-CoV-2, pero que la forma en cómo se liberó inicialmente fue como un tema de emergencia más que de... O sea, no es que, a pesar de que el desarrollo tecnológicos y en un año, 2 años, todas las pruebas siguen siendo el mismo estándar nacional e internacional. No sé qué tanto se haya avanzado en términos de normatividad para poder reducir ese espacio. Incluso hoy tengo entendido que muchas de estas que se liberaron no han tenido aún la aprobación final, no después de las etapas de las fases. En ese caso creo que fue una emergencia y acelerar todo el proceso. Y actualmente no estamos ante otra emergencia. Sí, es verdad que las entidades regulatorias a veces se demoran demasiado en los trámites, pero hay trámites no donde es, por ejemplo, evaluar la seguridad. Eso no va a cambiar. Es un caso de emergencia porque claramente mucha gente no llega a nuestras cosas. Actualmente ustedes conocen a alguien que pueda pasar por cosas. A lo mejor hay un caso no he estado por ahí. Son buenas, pero luego también se ponen a pensar en los efectos secundarios. Y luego uno también se justifica, ¿no? Pero hasta ahora sí puede causar efectos secundarios. Pero luego también uno argumenta y dice, es verdad, pero no le tengo el suficiente tiempo a la vacuna para poder ser evaluado. Entonces yo creo que ciertos aspectos de normatividad, práctica más que todo, ya se están analizando en las entidades que se encargan de ello. Pero los pasos, por ejemplo, los pasos importantes en cuanto a acelerarlos, yo creo que no hay de momento algo que permita acelerar ello, pero a lo mejor si tenemos todo un esquema de cómo acelerar los pasos que se pueden acelerar en otra pandemia, nosotros ya estamos preparados. En realidad así podría disminuirse esos riesgos. Solo que se quedó que son los que hay que cada vez, pues obviamente lo que nosotros hacemos, quisiéramos que cada vez más es toda una nueva área para que eventualmente pues tiene este impacto en la normatividad, pues sabe
No sé, ustedes no están haciendo algo con la. Yo no lo mencioné, pero para mi proyecto de doctorado, supuestamente doctorado en economía experimental, queremos empezar con eso de la organización. Y no tenemos de momento experiencia, por eso no fue, pero tengo planeado hacer una instancia para eso. Ojalá se pueda hacer con Norbert Parker, que sale del laboratorio de los premios Nobel, Weizmann y otros. Entonces, es esta idea, poder aprender y traer esa tecnología. Porque ejemplo, tenemos un motor para también para la tecnología. Podrías hacer la producción transitoria de proteínas en campo más incluso hasta raras, distrofias musculares, o algunos autónomos que son ácidos, hablamos de Parkinson, cómo detener esa producción masiva de proteínas. Hablando de terapias, nosotros trabajamos justamente con virus asociado, es ampliamente usado para terapia médica. Se habla de punto de gravedad, podemos incluir en todos los ácidos nucleicos. Entonces, realmente, virus asociado, por ejemplo, en el mercado al menos hay unos 6 productos de terapia médica aprobada que usan ese virus. Ese virus es estrella para la terapia médica. Y ahorita el punto de gravedad se está vertiendo, se está teniendo más atención, pero en general yo creo que si el terminado podría ser eso. Solo que yo tengo el interés de aprender a defender mi sangre. Porque tranquilamente podría ser un vector viral de virales. Sí. Ahora eso. Adelante. ¿Hay publicación para que usaste de la principal serie o Probablemente es lo que teníamos en ese momento. Cuando haces una evaluación solamente de respuesta inmune, te recomiendan al menos usar un platón que busca la respuesta celular y otro que busca más la respuesta humoral. Por ejemplo, por lo general usas más C57BL6. Ya si quieres ver un modelo donde el ratón causa la enfermedad y la muerte, ahora sí que tienes que poner tu cepa específicamente para ese ratón. En este caso es lo que, digamos, acceder fácilmente, pero sí hay muchas perspectivas que para hacer si por eso no tiene que ver. Sí. Sí. No, de hecho, o sea, yo quiero destacar aquí que lo que les presenté a más detalle o de la vacuna contra la física es un enfoque padrísimo, porque es un solo epítopo que puede servir para estos dos virus, tiene 4 serotipos, y además no les sale este fenómeno porque no es temprano, pero se llama ADE, Antibody Dependent Transmitter Infection, o amplificación de la infección mediada por anticuerpos, donde lo que se sabe es que si un individuo tiene dengue, por ejemplo, 3, produce anticuerpos, luego sus anticuerpos van a reemplazar la dengue 3, pero si ese individuo le da a través de o le da Zika, en ese caso los anticuerpos contra el dengue 3, por ejemplo, para hacer punto que sea dengue 4, alguno de esos anticuerpos no los en vez de reemplazar al virus dengue 4, pueden ayudarlo, se unen, pero no lo neutralizan y ayudan a que este virus pueda entrar más bien fácilmente a las células presentadoras de antígenos como macrófagos, que tienen receptores TPC para el cuerpo, para la presión TPC. Y de esa forma, pues, se potencia la infección, la enfermedad puede ser más grave. Entonces, en este caso, el hecho de usar solamente un péptido es un inmóvil de un epítopo informacional y que se sabe que los anticuerpos que produce el virus son ampliamente neutralizantes. En teoría nos está quitando el problema de que se produzca ADN. Entonces, ese es nuestro enfoque y hasta ahorita ha ido cambiando muy bien. Una publicación que fue el trabajo de una tesis de doctorado, tesis de maestría, y ahorita la estamos mostrando una tesis de licenciatura y a ver qué pasa. Pero ese es, digamos, todo esto ha seguido un camino. O sea, todo esto por más pero obviamente nos falta ver neutralización, otros modelos animales. Pero ahí vamos todavía con nuestro gallo, nuestro... Sí. Bueno,
hablando de esta parte de los virus, muy interesante también, pero es como que los virus van experimentando, entonces están diseñando una abordaje con una proteína que está en la realidad del virus. Por eso se hacen las vacunas estacionales, no cada año con estacionales. Entonces, ¿cómo puede ser cada año es interesante? La idea de hacer esta vacuna universal, aparte de los tipos de especies que nos están comunicando, si podemos hacer la carrera respecto a los diseños de los preventivos para Ok, con respecto a dengue y Zika, como todo ser vivo, tiene regiones conservadas. Este epítopo está ampliamente conservado. Hasta ahí con respecto a él, que son epítopos B, cuerpos. Pero con respecto a SARS-CoV-2, que usan la proteína S para una vacuna, ahí sí, que justamente yo estoy tomando incidencia en hacer una vacuna de epítopos T más que de B, porque los epítopos B importantes caen en regiones altamente variables. En cambio, los epítopos T caen en regiones altamente conservadas. Y no solamente estoy hablando de la proteína S, de la proteína N, ORF8, otras proteínas que ya no son estructurales, son accesorias o son no estructurales. Entonces, en ese sentido, mi enfoque justamente fue ese, a la presentación. ¿Qué pasa con las nuevas variantes? De todas las secuencias que analicé, claramente la proteína S es la más variante de todas. Todas las variantes de importancia salen a partir de la proteína S. Pues por eso yo no me quise meter con epítopos B, pero epítopos D, el modo proteoma, es altamente conservadas. Bueno, también otra cuestión. Es la relación justamente de las infecciones virales con actividades científicas. Se daba varias relaciones, pero fuertes, y luego lo relacionaban con esclerosis. Entonces también está como esta lógica, bueno, el lado opuesto, que también los epítopos conservados, pero que también pueden relacionarse justamente. O sea, va a ser muy difícil encontrar el medicamento o el abordaje seguro totalmente, pero es más que balance las situaciones. Sí, eso te respondiendo que va, porque también en este enfoque, a lo mejor ustedes también lo contemplan, hay un filtro de quitar los epítopos que hagan match con proteínas del proteoma humano. Pero ¿qué pasa con las proteínas que hacen match con la microbiota? ¿Qué pasa con las proteínas que hacen match con y así? Entonces, digamos que el enfoque va madurando. No tenemos la fórmula completa ahorita porque si no haríamos unas estadísticas. Pero va madurando. Se toman mucho de esas consideraciones. Hay diseños que justamente contra Epstein-Barr, por ejemplo. Epstein-Barr es un virus que se cree que ya forma parte de nosotros. Pero contra ese virus se necesita a lo mejor una profiláctica sí, pero una terapéutica no. Una terapéutica sería un buscar de aplicarla porque la enfermedad ya se dio. Entonces, todas esas cuestiones creo que es responsabilidad de quien diseña la vacuna. Y hasta ahorita no tenemos una vacuna universal, pero ya vamos mejorando, Entonces, esa es de ir mejorando y tener esas consideraciones. Hay una pregunta acá en el chat, podríamos hacerlo, seguimos con usted. Pregunta, ¿por qué no utilizar la cepa de ratones DBA2 o ratones de cepa NOD, EXID, o, por supuesto, utilizar ratones inmunizados en lugar de VAX? En un contexto específico. En un contexto específico de... ¿Quieres evaluar las respuestas inmunitarias? Hay un comentario, a ver si ayuda. Dice, te saludan primero. Dice, desconozco si mencionaste los paquetes informáticos que utilizaste, pero hay que recordar que la informática va estrechamente ligada a amplias evaluaciones biológicas para validar la parte cívico y fortalecer la propuesta. Muchas veces el uso quizá de BioPython, Crustal, Omega, incluso no llegan a ser suficiente al momento de linkar la parte biológica. Por ejemplo, algo que llama la atención es que si quieres evaluar respuestas inmunitarias en base en la experiencia de esta
Eso. Los reportes publicados te recomendaría cambiar tu cepa de ratones porque la que utilizaste no es la más recomendable. Quizá en lugar de una cepa al B, C, que sí es para evaluaciones inmunológicas, pero no para comparar diferentes respuestas inmunes, como la cepa de ratones de BA2 o ratones cepa no, SID o, por supuesto, ratones inmunizados. Sí, es lo que comentaba, que normalmente tú no pruebas con un ratón nada más, porque pruebas con 2, 3 más. Si quieres estudiar con respuesta TH1, TH2, TH17, respuesta celular más que humoral. Entonces, esto fue una prueba de concepto, pero sí está pendiente. Y con respecto a lo que menciona de no solamente, no mencioné los programas informáticos, no me quería extender en eso, pero básicamente uso principalmente los de la Universidad Tecnológica de Dinamarca, porque son los que tienen ese benchmarking que les comentaba, o sea, esa evaluación muy fina. Yo, mi mentor, David Requena, es quien hizo una estancia con los que desarrollaron Jordan y pues yo sé que estos programas están bien validados. Ahora, para mi parte de informática también hay una validación. Yo tengo un pool de vectores que son más de 720 SARS-CoV-2 y con esos planeo hacer constructos epitopicos, pero de toda mi base tomé al azar 8 epitopos. No tan al azar porque dije, esos epitopos son 4 de clase 1 y 4 de clase 2. Estos 4 de clase 1 quiero que se unan de manera fuerte a ciertos HLAs y los de 2 también a otro HLA de clase 2. Entonces, de mis voluntarios que notifiqué, encontré los áreas que estaba buscando. Le saqué las evidencias y actualmente estamos revisando el protocolo in vitro para ver si los epitopos inducen una respuesta de linfocitos T en esas evidencias, porque por predicción informática a ese HLA específico sí se deben unir. Entonces esto lo vamos a hacer por export. Entonces sí, o sea, justamente ahí yo no me quedo nada más con el papel teórico. Aquí les exhorto a ustedes, tampoco se acostumbren a eso. Sí, yo no se dedica solamente a informática, soy el informático del grupo, pero que en el grupo además, como otros colaboradores, busquen validar eso que estás haciendo. Porque hay tantos caminos que seguir para hacer predicción de epitopos y diseñar vacunas. Y como le dije a la compañera, ninguno es, ahorita no hay la fórmula, pero a lo mejor ninguno de esos sale la fórmula. Entonces valida sus predicciones, que no quede en un medio ejercicio de informática. Nos mostraste la cuantificación de total en tu trabajo. ¿Tienes contemplado que hicieron la isotonificación de los anticuerpos? No, como le comentaba, incluso más que eso nos queda dependiente la evaluación de anticuerpos neutralizantes. Y también pues ya G1, G2, pero sí, todavía tenemos eso pendiente. Y por ejemplo, y también ya evaluaste la actividad celular de tu es decir, nos muestra que ya lugar la celular no nos mencionas. Lo tengo como perspectivas, pero de antemano te digo que ojalá y sí. Pero el epítopo que estamos desplegando es un epítopo bélico, entonces no tendría por fin una respuesta de linfocitos T, pero chance sí. Entonces lo tenemos como perspectiva, no sé si. Sí, eso para validar la parte informática. Ya me dijiste que teóricamente no debería de responder a nadie, pero que tal si experimentalmente sí. Sí. Perdón, yo aquí mostré diferentes proyectos y este proyecto que les mostré de virus asociado con un epítopo, pero no tuvo ningún diseño, bueno, no tuvo un gran diseño informático. Básicamente fue un diseño experimental tomando ciertos criterios. Pero lo que les mostré de SARS-CoV-2, que no es de sino SARS-CoV-2, ese sí tiene un criterio informático. Y ahí es donde les estoy comentando que estamos haciendo ahora sí la validación para los epítopos T. Ahí nuestro foco principal es validar la respuesta de los epítopos T. Y vamos a hacerlo tanto in vitro como in vivo. In vitro con células evidencias que tengan el HLA que en teoría se unen a esos epítopos. En vivo, cuando hacer un clúster con epítopo y fue llevándolo en ratones BAT6, es un BAT7 BAT6 y en hámster, ¿verdad? Es el modelo
adecuado para ver si después de vacunar enfrentamos contra el virus, si vive o muere, pues, pero ahí se te vacuna contra él. Pero si es eso, a lo mejor me quedé un poco ahí, o sea, no se entendió, pero son proyectos diferentes. Sí. Pues bueno, Una pregunta, oye, ¿existen vacunas aprobadas antiepidémicas o epidémicas que tengan una? Si existen, ¿cuál es la que está aprobada? Si no existen, ¿por qué no han podido llegar a ese nivel? pues se dice que existe una Rusia, que justamente la pandemia, digo se dice porque nosotros no sabemos nada. En Rusia hay vacunas, me voy a hacer un poquito de para comentar. En Rusia hay vacunas contra bacterias que, si quieres seguro, nosotros tomamos en cuenta como la anemia, entre otros. Hay artículos ahí de vacunas rusas. Y dentro de esas hay una en la pandemia. Si no me equivoco, el nombre es Clara, bueno, ahorita no sé, pero es raro. Pero su idea era eso. Invito voz de S, voz de N, que hace una nanopartícula. Y en teoría funciona, pero esa información no llega con nosotros. Si nos salimos de Rusia y vamos a nivel mundial, no hay ni la pregunta de por qué no ha tenido éxito. Yo creo que es porque no ha habido un buen diseño. Me dirías, ¿no? Como empresas tan grandes como Pfizer, empresas tan grandes como Merck, GlaxoSmithKline no han hecho un buen diseño. Yo creo que es, no sé, digo, no hay la fórmula maestra, pero hay que buscar. Y si yo me enfoco en esto, pues yo es, no te vayas por esto, pues no mezcles ahí. Primero, prueba de poquito, luego vas aumentando. Porque si quieres hacer todo el pues de 20 años, algo promocionales, se hace algo que al final no sirve. ¿Y por qué no sirve? Por diferentes factores. Uno puede ser que cuando viste los epítopos T, los B, se formaron neopítopos que eran fuertes y que robaban la respuesta inmune. No sé, casos de éxito conozco el diagnóstico, por ejemplo, no como vacuna, pero el diagnóstico veterinario, donde lograron hacer un epítopo para hacer una prueba para detectar virus de Newcastle. Funcionan bien para examinar diferentes cepas de Newcastle. Eso lo hicieron en Perú. Conozco de otros, muy poquito, pero lo conozco bien porque me he informado. Pero yo creo que en vacunas, pues no, de momento no hay, creo que hay que buscar. Porque si nada más hacemos una vacuna con una proteína que es altamente variable como la S, pues sí sirve, pero al final, con el tiempo va las variantes. Si hacemos una vacuna con todo el virus, después ahí está todo ese proporción. ¿Para qué? Una vacuna activada ya. Hay casos donde las proteínas de ese virus pueden ser tóxicas, pueden inducir autoinmunidad, como por ejemplo Epstein-Barr. Se sabe que según la vacuna de Epstein-Barr, virus inactivado, no es porque hay algunas proteínas ahí que producen autoinmunidad para que ataquen la vaina de mielina. Entonces, depende del patógeno, del diseño, depende del patógeno. Sí, eso es lo que llaman diseño racional. El racional del patógeno, del modelo y del respuesta. Hay un modelo, no sé lo que nos ofrece, se llama de Mosler, que es contra la malaria. Ellos le llamaron en ese entonces el epítopo dominante, una secuencia entera de los virus. Tendrá mucha respuesta, muchos anticuerpos, pero solamente un pedacito de esa región formaba anticuerpos protectores, como soluciones contra el COVID. Y la robaron, si llegó a ser un virus y se hizo un estudio más grande en niños. Pero aún cuando eran productores de anticuerpos no neutralizantes y protectores, en los niños protegidos del 30%. Sí, exacto. Entonces tiene mucho sentido lo que nos cuentas. La respuesta celular, la respuesta mixta, más compleja, que nosotros llamamos compostar, es necesaria para tener un prototipo, para tener, pues, eficiente, pero sobre todo, se encuentra.
También vino otro problema con las multipitópicas, ¿no? Tienen un problema de seguridad, pues todavía que vamos a resolver. Hay muchos pacientes en ese aspecto. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, a mí yo también conocí cuando estaban desarrollándose la vacuna dual contra la tecnística esperada contigo. Y me llama la atención de por qué utilizar un vector de adeno-asociada. Si el adeno-asociado lo hemos estado, o sea, estamos tan acostumbrados y estamos tan expuestos al adeno-asociado que justamente la crítica a ese vector, a pesar de que es el principal en terapia génica, es de que nosotros ya tenemos anticuerpos para adeno-asociado y entonces es más probable que nuestro cuerpo pueda reaccionar para esa vacuna y destruirla. ¿Por qué continuar por el camino del adeno-asociado? Sí, hablando como andamio viral o para despegar el virus, no hay problema, porque incluso esa respuesta que mencionas ayuda. Pero si hablamos de como vector viral, sí puede perjudicar por el hecho de que podría impedir que llegue a la célula y entregue un material genético. Estamos trabajando actualmente con un adeno-asociado que es el 8. El 2 es el que tiene alta prevalencia, creo que del 60-70% de la población, y tiene esta situación de que si la aplicamos, seguro alguien ha estado expuesto a ese adeno-asociado nervioso, pero el 8 tiene mucho menos prevalencia. Entonces, la idea es, incluso sin movernos del vector viral, probar uno que tenga menos prevalencia, pero incluso si dentro de los asociados no hay, luego se podría mover a otro, porque de hecho, iniciamos no con virus asociados, sino con el FABO de Face Display, y podríamos haber usado ese FABO directamente con la vacuna. Pero ¿cuáles son estas cuestiones de seguridad? El FABO a lo mejor puede afectar a la microbiota, es mejor usarlo, ¿no? Entonces nos movimos a virus asociado, porque tiene el respaldo de haber sido aprobado para productos de terapia clínica en humanos, pero igual siempre aparecen estas cuestiones de otro reto. Entonces, en este caso, el trabajo del artículo que les mostré es con el serotipo 2, pero luego los resultados que les mostré con más detalles con el serotipo 8. Entonces, estamos viendo eso, estamos viendo. Y la segunda pregunta es, bueno, creo que eres un claro ejemplo de un estudiante sobresaliente. Un outlier por ahí de las actividades se encuentra y la razón por la que yo me siento muy honrada que hayas aceptado nuestra invitación, digamos, por ello. Y si no, me gustaría que compartieras un poco con los estudiantes que están aquí presentes cómo es tu perspectiva, como ya casi empezando el doctorado, cuál es el camino en vaya. Si yo para estudiante me gustaría tener el ejemplo de un hermanito mayor que me dijera, este es el camino, trabaja de esta manera, te vas a encontrar con él, o sea, porque después hacer un posgrado puede llegar a ser muy libertador, no solo intelectualmente, sino también emocionalmente. Entonces me gustaría si compartes unas palabras para nuestros estudiantes. Claro, lo que a mí me mueve es hacer justamente lo que me gusta. Yo, desde que estoy en la carrera, no desde que estoy en la carrera, porque casi los últimos años, donde viven los virus. Me encantan los virus, pero no para diagnosticarlos, sino para crear a partir de ellos, usarlos como elementos para hacer biotecnología. Y pues, luchando, creo que las puertas se abren. Yo desde Perú vine aquí, es una estancia, es mi doctora, la maestra, y hago eso que me gusta. Logré los peldaños de mis sueños. Segundo, estando aquí, me enamoré de las vacunas. Antes de la pandemia, ¿no? Porque de la pandemia en adelante todos querían vacunas. Si hablamos de la ciencia, ustedes, a lo mejor eres un popular por hacer vacunas, no lo sé. Pero antes de eso, me enamoré del sistema inmune, de inmunología. De hecho, yo cuando era estudiante, esto va a ser un mal ejemplo, por favor, no era el sobresaliente de inmunología. De hecho, pasé hacia apenas. Pero luego, por azares de la vida, me terminé enamorando del área de vacunas y tienes que saber de inmunología. Obviamente, no soy experto en inmunología, pero tengo que tener clase para poder trabajar con estos temas. Entonces, en los chicos, lo que yo les voy a decir es, hagan lo que les gusta. Porque si hacen lo que les gusta, primero, no van a trabajar. Seguro es una cliché que tenemos en muchas partes, pero se lo digo yo que sí, realmente. O sea, yo siento que es mi hobby,
Muchos me dicen, oye, pero pues hay que salir también a otros lados, y también a otros lados, pero me divierto más en el laboratorio, haciendo mis cosas, teniendo mis estudiantes, creando, cómo debería nosotros conocer un proyecto nuevo. Y gracias a la biotecnología, voy a decir que suena rimbombante, un nombre así atractivo, que se yo no sé. Me han salido ciertas cosas en los trabajos pequeñitas, ¿no? Pero gracias a la informática se me han abierto mucho más las puertas. Yo en el doctorado aprendí de ello, o sea, en la maestría, en la licenciatura yo era puro experimental, y se me gustó. Pero luego dije, quiero aprender de informática para hacer vacunas. Gracias a eso, pues colaboro con los estudiantes de Perú, colaboro con maestría en el IP, de hecho no lo mencioné, pero sí, se mencioné muy rápido, el doctor Fernando, que es también de doctorado en vacunas, que está en Zeus, creo que es el TIB, si no me equivoco. Colaboro con uno de esos estudiantes de maestría. Entonces, gracias a la informática y que también me dio una presentación que vi, fue que pasó, me contactaron y luego me invitan a dar charlas, algunas me pagan, otras no me pagan, pero a lo que voy es que mientras ustedes hagan lo que les gusta, va a haber oportunidades. Porque ustedes, la gente lo que busca es gente apasionada. A ustedes les gusta la ciencia, pues realmente. Pero ustedes pensarán, ¿qué futuro voy a seguir? Y yo no tengo muy claro por ese futuro, pero sí sé que se me están abriendo las oportunidades así, porque también estoy haciendo algo que no muchos hacen. Entonces, pero también me gusta, por eso que busquen hacer lo que les gusta, pero busquen aprender de algo que los diferencie, que los haga que alguien diga, yo te quiero aquí. Entonces, ahorita, yo soy lo que tengo. Soy un estudiante de doctorado. Ahorita lo que busco es aprender a hacer el mensajero. Pero además, mi idea de mis cosas informática, que tampoco no es cualquiera. Yo aprendí de uno de los mejores, que es David Reguera. A lo mejor no he escuchado mucho de él, pero es un informático de verdad para que hace los Entonces, sigan lo que les gusta y busquen algo para diferenciarse. Lo que por ideas donde llegan. Eso es lo que les puedo compartir. Somos la presentar la estrategia y la plataforma y en ese que se puede utilizar para una terapéutica contra algún tipo de cáncer que está en estado cuando tiene manual. Claro, es que voy, ¿qué enfermedad es? Porque si en la enfermedad que usas, hablas de la plataforma de virus asociado, tengo dos, virus asociado y anatopos de representación. Sí, con esos dos. Y realmente todo se puede hacer dependiendo de cómo lo hagas. Algo que aprendí también aquí, quiero contarles, es que aquí, al menos mi hora me deja volar de investigación. Si somos biotecnólogos, si trabajamos con virus, igual de cualquier área, para que está lo que se me ocurre, y tengo muchas ideas aquí. Entonces, de hecho, yo trabajo para ahorita también, porque siempre he querido trabajar con ese proyecto. Y entonces, entonces me dicen, la plataforma sirve para lo que tú, hay que adaptarla, ¿no? Hay que adecuarla. Y si no sirve ninguna de las dos que yo tengo por X o Y motivo de unidad, se puede buscar otra opción. Entonces, si realmente es, digo, hay que adaptarla. Y si quieres, igual vamos a platicar después que termine la sesión, o igual tienen mis correos. Bueno, agradecemos profundamente la participación del maestro de Ciencias Arturo Elías en este seminario. Su dedicación y esfuerzo en el campo de la bacteriología son verdaderamente inspiradores. Felicitamos su notable trayectoria y estamos seguros que continuará alcanzando grandes logros en su carrera científica, contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia. A la audiencia queremos agradecerles por su atención y su participación activa. Su interés y apoyo son vitales para el avance de la ciencia y la investigación. Estudiantes, recordemos que, como dijo el doctor Carl Sagan, la ciencia no es solo una disciplina más entre muchas, es una forma de pensar. Yo me atrevería a decir una forma de vivir. Sigamos cultivando nuestra curiosidad y pasión por el conocimiento, ya que son las semillas que nos llevan a descubrimientos y avances que benefician a toda la humanidad. Gracias por su presencia y pues hasta el siguiente seminario.